Cordial saludo. A continuación va a ser la actividad 1, comprensión del proceso de la investigación científica, presentado por Elizabeth Vera Camacho, del curso Metodología de la Investigación. Primera pregunta, ¿qué es el proyecto de investigación? Es un procedimiento científico destinado a recabar información, formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso se debe realizar el planteamiento del problema como la formulación del fenómeno que se investigará. Segunda pregunta, ¿qué es el planteamiento del problema? La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. Tercera pregunta, ¿qué es la justificación? Una justificación es la explicación de las razones por las que se realiza una determinada acción, de modo que la justificación de un proyecto identifica el por qué se lleva a cabo el conjunto de actividades que lo forman. Cuarta pregunta, ¿qué es el marco de referencia? El marco de referencia de un proyecto también se conoce como marco teórico. El marco de referencia recopila las consideraciones teóricas y las investigaciones previas que se tomaron como parte del proyecto o investigación. Quinta pregunta, ¿qué es la pregunta de investigación? Las preguntas de investigación son el primer paso que hay que dar antes de iniciar el estudio de algo que nos intriga. Es ciencia saber concretar bien cuál es el objetivo de una investigación. Es necesario saber qué dirección hay que diseñar la investigación y qué clase de metodología se puede contar. Sexta pregunta, ¿cómo se clasifican estas preguntas? Y séptima pregunta, ¿cómo se formulan? Bueno, de tipo de investigación se puede identificar cómo se formulan la investigación descriptiva, cuáles son las características de, quién debe realizar y qué aspectos tiene. La investigación comparativa, la formulación es cuáles son las diferencias entre y cuáles son de lo contrario y sus similitudes. La investigación definitoria, en qué etapa el desarrollo se encuentra, cómo se puede caracterizar y cuál es un ejemplo. La investigación evaluativa normativa, cuáles son los positivos o valores de X, cómo de bien funciona, cómo de apropiado o deseable es, cuáles son las ventajas y desventajas. Investigación explicativa o exploratoria. Cómo es una consecuencia de, cómo ocurrió, cuáles son las causas. Las pruebas predictivas, hasta qué punto sucederá, qué hará que suceda, para qué deben estar preparados los actores. Encuadre y resolución de problema y asesoramiento. Cómo se puede asegurar que suceda, cómo se puede realizar, qué puede hacer para resolver el problema. Y pruebas de investigación. ¿Qué efecto tiene X en Y? ¿Es X más que Y? Octava pregunta, ¿qué es una hipótesis de investigación? Una hipótesis de investigación es una declaración que se realiza los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o un experimento. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación se suelen redactar partiendo del verbo en infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir del problema o de la hipótesis. ¿Cómo se clasifican y cómo se redactan? Se pueden distinguir diferentes clases de objetivos en una investigación, en función de alcance. Los objetivos generales en una investigación se centran en un aspecto u objeto de estudio amplio.
e indican los propósitos globales de esta forma, resumen el resultado final que se pretende alcanzar en una investigación. Segundo, los objetivos específicos es una investigación están planteados sobre aspectos más concretos derivados de los objetivos generales. ¿Qué es la metodología? Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. Gracias.